Hola, buenas tardes. Quien le habla, Carla Lasprilla Salinas. Soy estudiante de tercer semestre de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana y en el día de hoy vamos a estar desarrollando el contenido del taller número 3, que es el telencéfalo, de la materia Bioevolución 3. El telencéfalo está constituido, hace parte de la corteza cerebral externa y está constituido por cuatro lóbulos cerebrales, los cuales son lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo frontal. Estos son funcionales, se encargan de las funciones primarias y asociativas. Estos son especializados en la recepción e interpretación de la información sensorial, es decir, interpretan la información de los órganos sensoriales encargados de la programación, supervisión, ejecución de las actividades motoras y el comportamiento, es decir, la conducta humana. Hablemos del lóbulo occipital. El lóbulo occipital ocupa el polo posterior del cerebro y es el menor de los cuatro lóbulos de la corteza cerebral. El lóbulo occipital, él presenta límites anatómicos externos correspondientes a el lóbulo temporal inferior, el lóbulo parietal, la zona anterior, y la cara interna limita con el lóbulo parietal. La fisura se llama parietoccipital, ¿sí? Dividido por 5 circunvoluciones en la cara lateral, medial y basal. Hablemos del lóbulo occipital, su funcionalidad según circunvoluciones y áreas. Según lo referenciado por Portela en el 2005, él plantea, según la nomenclatura utilizada por Brockman, el lóbulo occipital se divide específicamente en tres áreas. Acá la podemos observar, área 17, área 18 y área 19. La 17 hace parte de la cara interna del lóbulo occipital, hace parte de la corteza visual primaria y de esta manera transmite información de los receptores visuales de la retina, siendo la zona donde finalizan las radiaciones ópticas procedentes del tálamo. En el área 18 es la región paraestriada, se conoce como la región paraestriada. Es un área visual secundaria relacionada con la elaboración y la síntesis de la información visual. En el área 18 está constituida por numerosas fibras interhemisféricas que interconectan ambos hemisferios en su interior. En cuanto al área 19, junto a la área 18 conforman el área de asociación visual. Es decir, que esta integra de manera multimodal la información visual. Esta está situada por encima de los lóbulos parietales y temporal, respectivamente. Consta de abundantes conexiones en las regiones de los hemisferios y es el lugar donde se produce la integración multimodal de las informaciones visuales y la memoria visual. En cuanto a la funcionalidad del lóbulo occipital, consiste en el procesamiento de información visual, ¿ok? En cuanto a las áreas, el área primaria identifica parámetros sensoriales de color, brillo y movimiento al respecto de imágenes visuales recibidas a través de la retina. En cuanto a las áreas secundarias, esta integra unimodalmente sensaciones visuales, transformándolas en perceptos visuales. En cuanto a las áreas terciarias, integran información visual multimodal, en colaboración con la información procedente de áreas temporales y áreas parietales. Hablemos de las teorías de las dos corrientes referenciadas por Portela en el año 2005, el cual sostiene que la información visual procedente del lóbulo occipital finaliza en el parietal y en el temporal, a través de dos haces de fibras nerviosas, las cuales las fibras que finalizan en el lóbulo parietal, siendo responsables de la localización espacial de los estímulos visuales, se denomina flujo dorsal. ¿Ok? Y
Las que finalizan en la zona posterior del lóbulo temporal se denomina flujo ventral, los cuales son los responsables de la denominación de los estímulos visuales. Asimismo, en el área 19, que lo referenciamos anteriormente, se localizan los centros responsables del control motor ocular en compañía de este proceso que acabamos de explicar acá. Hablemos y referenciemos el lóbulo temporal. Acá lo podemos observar en su cara lateral. Está constituido por tres giros o circunvoluciones, que es giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior, constituido asimismo por dos surcos, superior e inferior. Hablamos de la funcionalidad del lóbulo temporal según circunvoluciones o áreas. Partamos de la división histológica que referencia Portela en el año 2005. El lóbulo temporal comprende todo el territorio situado debajo de la cisura de Silva y su prolongación. Asimismo, limita el lóbulo occipital y el parietal en su zona posterior, lo cual, en cuanto a su procedencia histológica, se divide en neocortes y paleocortes. Resulta que la superficie externa de la corteza corresponde a neocórtex y este constituye 6 capas que se dividen en 4 circunvoluciones. Circunvolución de Heshanes, que comprende las áreas 41 y 42, el plano temporal, área 22, circunvolución temporal media, áreas 21, 37 y 38, y por último la circunvolución temporal inferior, que comprenden las áreas 20 y 37. En cuanto a la funcionalidad del lóbulo temporal, en cuanto a la circunvolución de Heshanes, las cuales son las áreas 41 y 42, contienen las áreas auditivas primarias, las cuales se encargan del procesamiento sensorial de los estímulos auditivos procedentes del oído interno. Asimismo, las zonas posteriores del lóbulo temporal contienen las áreas auditivas de asociación de sonidos lingüísticos, musicales, otro tipo de sonidos. Referenciemos la funcionalidad de manera puntual del lóbulo temporal, el cual tenemos como referencia Portela en el año 2025, y es la información que integra, la información multimodal que integra el lóbulo temporal en su zona posterior, el cual permite dotar de significado a los estímulos visuales en convergencia, es decir, en ayuda, con áreas visuales responsables de la integración de información visoauditiva. En cuanto a la memoria, la importancia del lóbulo temporal como centro de almacenamiento de información, dado que las zonas internas del lóbulo temporal especialmente interconectan con el hipocampo y estructuras adyacentes, las cuales son un centro de registro anémico permitiendo que se archive información para la consolidación de memoria a corto plazo. Por otro lado, tenemos lenguaje comprensivo, que está constituido por el área de Wernicke. Es el principal centro de lenguaje comprensivo. Es el área 22 anatómicamente hablando. Se constituye por el plano temporal del área de Wernicke, el cual está localizado en el lóbulo temporal izquierdo. Esta área es especialmente la encargada de la codificación fonológica y semántica del lenguaje. Asimismo, en cuanto al hemisferio derecho, tiene una funcionalidad pragmática, es decir, permite distinguir la entonación del lenguaje. Es un poco más activo en cuanto a los procesos de estimulación auditivo no verbales, es decir, sonidos del ambiente, incluso diferenciar melodías. Asimismo, tiene una relación emocional. El lóbulo temporal proporciona una tonalidad afectiva a todas las informaciones, dado que tiene una información estrecha con el sistema límbico, el cual es el responsable de añadir propiedades connotativas o emocionales a los estímulos, asociando de manera tal situaciones afectivas a estímulos particulares. Referenciemos al lóbulo parietal de acuerdo a surcos y circunvoluciones. El lóbulo parietal se encuentra específicamente situado en la zona posterosuperior de la corteza cerebral. En cuanto a su zona interior, limita con
el lóbulo frontal en la posterior con el lóbulo occipital, en su parte inferior de manera específica con la cisura de Silvio y de esta manera establece su límite con el lóbulo temporal. En su cara interna está formado por una circunvolución llamada singular, la cual esta superficie se divide en dos zonas de manera específica. Zona anterior, conformada por áreas 1, 2, 3 y 43 en cuanto a la citoarquitectura de Brockman, que corresponde a la corteza somatosensorial primaria. La segunda es la zona posterior, que es son las áreas 39 y 40, que están funcionalmente corresponden a la corteza somatosensorial asociativa. Acá podemos observar giro postcentral, lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, giro supramarginal y giro angular. Hablemos de la funcionalidad del lóbulo parietal según circunvoluciones o áreas, y es que la funcionalidad del lóbulo parietal consiste en el procesamiento somestésico, que es la somestesia o somatoestesia, y es la capacidad sensorial que tenemos nosotros para identificar las sensaciones corporales. Estos procesos somatoestésicos se ubican de manera específica en la zona anterior del lóbulo parietal y está integrado por áreas primarias y áreas secundarias. Según lo referenciado por Portela en el año 2005, las áreas primarias están constituidas por el giro postcentral, los cuales son el lugar de recepción de los estímulos procedentes de los núcleos ventrales del tálamo, los cuales transforman la información somatoestésica referenciada en las sensaciones de dolor, en la vibración, en la temperatura, el tacto, la presión, la posición, movimientos procedentes de los receptores sensoriales situados en la piel, las articulaciones, los músculos y las vísceras. Por otro lado, tenemos las áreas somestésicas de asociación, las cuales están situadas en la zona posterior del lóbulo parietal, en convergencia con el lóbulo occipital y el temporal, y son los responsables de sintetizar e integrar los estímulos sensoriales somáticos, tomar conciencia de la posición de nuestro cuerpo, de los objetos que nos rodean y su situación espacial. Esta función es importante, dado que integra y se encarga de realizar una asociación en una forma superior, es decir, análisis, funciones perceptivas como relaciones con los procesos cognitivos, pensamiento crítico, razonamiento y todo esto. Según lo referenciado por Portela, existe una asimetría funcional en el lóbulo parietal. Específicamente, el área izquierda, es decir, la región asociativa parieto-temporal izquierda, está especializada específicamente en información simbólica, en procesamiento de pensamiento analítico, se relaciona más con el lenguaje, con la aritmética, ¿ok? Es más concreto. A diferencia del derecho, el cual tiene una representación especial integrada, eh, y se encarga de procesamiento especial de información visual, información auditiva. Referenciemos según Portela en el año 2005 surcos y circunvoluciones de la corteza prefrontal. Se ubica de manera específica en la parte anterior del lóbulo frontal. La corteza prefrontal tiene circunvoluciones, las cuales constituidas por dorsolateral, ventromedial, orbitofrontal. Debemos tener en cuenta que la corteza prefrontal es la base de los procesos del pensamiento, de manera específica y simbólica de la especie humana, y está implicada en funciones motoras, cognitivas y de conducta, de comportamiento. Asimismo, se produce la intencionalidad, la supervisión, el control y el comportamiento. ¿Cómo son las funciones ejecutivas? Se producen en la corteza prefrontal. Expliquemos la funcionalidad ejecutiva. Según Portela, en el año 2005,
La corteza prefrontal está dividida en tres áreas anatomofuncionales, constituidas por dorsolateral, cingulada y orbital. Las funciones ejecutivas, para darle una definición a estas, se encuentran en el área prefrontal, el cual constituye el centro de la humanidad. Es el responsable de gestionar la identidad de la persona, la constitución, el constructo del pensamiento de la persona. La evidencia atribuye a que la corteza prefrontal es la sede de la actividad mental superior, albergando funciones como pensamiento abstracto, predicción, síntesis intelectual e inteligencia. Acá tenemos una definición de funciones ejecutivas, ya adentrándonos más en el desarrollo de estas, las cuales son una función supramodal que organiza la conducta humana permitiendo la resolución de problemas complejos, es decir, que necesita una reserva. Demanda además de mayor sustrato en cuanto a la cognición. Acá podemos observar tareas cotidianas, las cuales pueden ser como la capacidad para seleccionar, capacidad para la monitorización de tareas, control de la atención, a dónde dirigimos nuestra atención y la mantenemos, la formulación de conceptos abstractos y pensamiento conceptual, la memoria de trabajo, la organización temporal de la conducta, la habilidad para participar de manera interactiva con otras personas en cuanto a la interacción social, la autoconciencia personal y la conciencia ética. Esto es según Portelas 2005. Ya para referenciar surcos y circunvoluciones del área motora, las cuales hacen parte del lóbulo frontal, sin embargo, de manera independiente podemos referenciarlas, las cuales son eh, el giro precentral, giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior. Acá lo podemos observar. La corteza motora tiene una función básica, la cual es controlar las actividades motoras voluntarias, incluido el lenguaje expresivo, la escritura, y estas podemos referenciarlas según Portelas en el año 2005. Tiene tres áreas anatomofuncionales y están divididos en corteza motora, corteza premotora y opérculo, también conocido como área de Broca. Acá tenemos una tabla en cuanto a las áreas anatomofuncional de la corteza motora, divididas en tres, sus divisiones y las áreas en cuanto a la citoarquitectura de Brockman. La corteza motora primaria, el cual es el inicio de la actividad voluntaria, motora voluntaria, que comprende el homúnculo de Penfield, el inicio de los fascículos corticoespinal, ¿sí? Por segundo, la corteza premotora, que es la programación de la actividad motora, comprendido por y dividido por corteza premotora, área motora suplementaria, campos visuales de los ojos. Por tercero, tenemos el opérculo frontal, que es el lenguaje expresivo, que es la parte opercular, que es el área de Broca 44, y parte triangular, área de Broca 45, para referenciarlo de esta manera. Referenciemos la corteza motora según circunvoluciones y áreas. En cuanto a su funcionalidad, la corteza emerge el control de las actividades motoras voluntarias, incluido el lenguaje expresivo y la escritura, ya lo habíamos referenciado recientemente, y tiene unas áreas, las cuales constituidas por tres, las cuales son anatomofuncionales, la corteza motora primaria, que es la cual está situada en la circunvolución frontal ascendente, inmediatamente por delante de la cisura de Rolando, de manera específica, la cual está encargada de transmitir las órdenes de los movimientos voluntarios. Asimismo, sus neuronas controlan la actividad de los dedos, las manos y los pies, los músculos faciales y los fonatorios. Esta es la corteza motora primaria. También alberga el homúnculo motor de Penfield, la cual o el cual hace referencia a los movimientos eferentes de cada miembro y órgano de nuestro cuerpo. Hablemos de la segunda área de la corteza motora, la cual es la corteza premotora. Es un área responsable de la programación de actividades motoras de manera específica y su función, según Portela 2005,
consiste en automatizar, en armonizar y archivar programas de comportamiento motor de acuerdo con nuestras anteriores experiencias. De esta manera se facilita la ejecución de los movimientos de los miembros de nuestro cuerpo. Asimismo, la corteza premotora se divide en tres o está constituida por tres: el córtex premotor, área motora suplementaria, campos visuales de los ojos. En cuanto al córtex premotor, el cual está situado en la cara externa del lóbulo frontal, se encarga de la preparación de los programas motores de los movimientos. Y en cuanto al área motora suplementaria, es la cual se sitúa en la cara medial del lóbulo frontal y esta contiene fibras en cuanto a los músculos distales que reciben información de los ganglios basales de manera específica. Asimismo, pasamos a campos visuales de los ojos, los cuales se encuentran y se sitúan en la cara anteromedial del lóbulo frontal y son los responsables de los movimientos oculares de los ojos, el seguimiento o búsqueda de algún objeto que se encuentre en nuestro ambiente. Por último, la área de Broca, que forma parte de la corteza motora, la cual es la responsable de la coordinación de los movimientos de la boca, de la laringe, de la faringe, incluso de los órganos respiratorios. Asimismo, regulan la expresión del lenguaje y los movimientos de la escritura. Esta se ubica de manera específica sobre la circunvolución frontal inferior, según Portela 2005. Hace parte del área en cuanto a la citoarquitectura de Brodmann, hace parte de las áreas 44 y 45 y hacen parte asimismo del hemisferio izquierdo, es decir, que esto está asociado con expresiones semánticas, planificación, motora, en cuanto al lenguaje también. Hablemos de la corteza cingulada. Acá tenemos la corteza cingulada, la podemos observar remarcada en amarillo y según Portela 2005, se divide en el área anterior y posterior de la corteza cingulada. Aquí explicamos su funcionalidad. También es conocido, como podemos observarlo acá, como giro cingulado. Esta se localiza en las caras mediales de ambos lóbulos frontales, en la mitad anterior del fascículo cingulado. Incluye áreas pertenecientes a la corteza premotora, córtex prefrontal y córtex límbico. Fundamentalmente es una zona implicada en los procesos motivacionales y en control a la atención sostenida. Y de esta manera culminamos referenciando el telencéfalo según Portela 2005. Muchas gracias.